Saberes ancestrales de nuestras culturas preamericanas nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria. Y están más cerca de lo que pensamos. Teotihuacán a la mano. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema El espacio construido, la arquitectura y la arqueología en relación a Teotihuacán, en su tercer programa de este tema. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tendré nuevamente el placer de presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Villalobos, a este espacio de divulgación, la cabina de Radio INA. Doctor Alejandro Villalobos, bienvenido nuevamente a esta su casa. Gracias, mi querido Jesús, un placer. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias al auditorio, a los radioescuchas que nos han seguido y que estoy seguro no quedarán defraudados porque hay mucho que aprender con el doctor Alejandro Villalobos, quien es, además de arquitecto y arqueólogo y maestro de muchos, un gran amigo. Eh, y lo digo sinceramente porque nos hemos encontrado en diferentes aventuras académicas, ¿no? Aquí en México, en otros lugares, hemos tenido la oportunidad de, sobre todo, de escucharlo, ¿no? Porque Alejandro, donde se para, siempre nos cautiva y nos ilustra. Eh, un poco para recordar el tema que veníamos tratando sobre el espacio construido, la arquitectura y la arqueología en relación a Teotihuacán. La vez pasada entramos de lleno al tema que nos ocupa, que es esta gran ciudad que ha sido un hito de civilización que nos sigue cautivando a pesar de que lo que quedan son ruinas, ¿no? A los arqueólogos, querido Alejandro, nos da temor y tenemos como prurito para decir la palabra ruina, ¿no? Decimos muy pomposamente vestigios arqueológicos, Sí. pero en realidad lo que estamos viendo pues, son ruinas, ¿no? Aunque nos choque decirlo. Y nosotros hacemos una resignificación de aquello que ya no está más actuante y vivo como en otra época, ahora tiene otro sentido y tratamos de aproximarnos. En estos programas hemos aprendido de ti una nueva, bueno, una palabra conocida, pero no con este significado que tú nos muestras, que tú nos enseñas, aprendido de otros maestros. Lo que hacemos es aproximarnos a este pasado importante a través, en este caso, de la mirada del arqueólogo y del arquitecto. Hablábamos la vez pasada, a grosso modo, de Teotihuacán como las condiciones que propiciaron este gran desarrollo de esta gran urbe y empezamos a imaginar o a comparar con otras civilizaciones, otras urbes en el mundo y hablábamos un poco de Pompeya y de sus espacios, quizá algunos de ellos parecidos a Teotihuacán. ¿Qué otras ciudades en el mundo o esta ciudad de Pompeya tienen características y cuáles son estas que vemos en Teotihuacán y cuáles son sus diferencias? También, esto te pregunto Alejandro para que nos ilustres, pero también quisiera saber lo que ya empezabas a notar de las características sociales de esta urbe, como es el comercio, como son los materiales que están próximos a esta ciudad eh, y que le permiten tener un gran desarrollo, tanto en el comercio como posiblemente en la guerra, ¿no? Porque no hemos hablado de eso, pero socialmente mucho tiempo pensamos en Teotihuacán como una ciudad
gobernada teocráticamente y Sí. pensábamos que era pacífica, pero bueno, hemos encontrado otros elementos. Entonces, tú, ¿cómo ves con tu mirada de arquitecto y arqueólogo especialista en el tiempo pretérito, cómo ves a Teotihuacán en esta perspectiva? La sociedad teotihuacana es biológicamente compleja. No hay una homologación, digamos, acordada o convenida, ¿no? Hay trabajos al respecto bien interesantes. Y esto nos habla del efecto sociópeto que produce un espacio urbano. Cuando tú inviertes trabajo colectivo en el bien común, se genera un efecto de atracción para invertir más trabajo y más esfuerzo en esto que está siendo exitoso. Así, creo que en las fases tempranas de Teotihuacán, Cuanalan, Patlachique, esta actividad colectiva, constante, no sabemos, bueno, convocada por alguien o alguienes, no sabemos durante cuánto tiempo, produjo efectos muy, muy interesantes en la periferia. Eh, Asentamientos tempranos que desde luego están centralizados a zonas de cultivo, a zonas de producción agrícola y de sustentación, espacios para la domesticación de animales, cercanía a las fuentes de aguas, desde luego de recurso, o pozos o manantiales, que también es otra de las grandes ventajas de los lajares, que traen subterráneos una serie de hilos o veneros de agua que dan brotes de agua, aleatorios, pero siempre muy, muy significativos. Así es como muy probablemente se componía el paisaje temprano de Teotihuacán, de lo que luego va a ser la gran ciudad. Es muy difícil incluso para nosotros como arqueólogos, Jesús, ver la ciudad sin la ciudad, ¿no? Intentar ver la Ciudad de México, híjole, intentar ver el lago, pues, ya cuál, y luego el islote menos, y luego adentro del islote las casas y esto. Y la arqueología son esas ventanas que pretenden a través de estos agujeritos en una barda ver un juego de béisbol que hay del otro lado, que es ese juego del juego de béisbol equivale a esa realidad negada ya por el tiempo, vetada, velada por el tiempo. Entonces, no tenemos más que eso. Pero a partir de eso, y con base en el principio de equiparación con otros contextos, como amablemente nos propones Pompeya para hacer una analogía, estamos en condiciones de, bueno, pues proponer, suponer que algo parecido, similar, está ocurriendo en Teotihuacán. Me llama mucho la atención y es un tema que habría que discutir con más amplitud, este de los patios hundidos de Pompeya, por ejemplo, que señalas, y que tiene una tradición, el patio hundido ancestral, muy anterior a Pompeya. Sabemos que los patios interiores vienen desde la arquitectura más elemental de la vieja Mesopotamia y luego transitan hacia el mundo de los persas, de los sasánidas y de los protoiranios, ¿no? De este mundo que fue contrincante de los griegos, que tiene por su parte la visión del patio interior, que luego se traduce al mundo romano como impluvio. Impluvium es todo aquel lugar donde se recolecta la lluvia al interior, y es la tarea de un patio, recolectar el agua. Pero en Teotihuacán sabemos que además de recolectar el agua, te da iluminación, te da ventilación, te protege del viento dominante y al mismo tiempo te da la posibilidad de observar el paso de los astros surcando el cielo desde la comodidad de tu casa, ¿no? Es un espacio interior abierto, es una escala progresiva del espacio abierto natural al espacio interior cerrado, que es totalmente artificial, ¿no? Más allá de la cueva, el espacio interior cerrado es artificial. Entonces, los patios hacen estas
veces de transición o de espacio transitorio que te permite estar o ver llover sin mojarte, por una parte, ¿no? O nos permite también el reconocer que la bendición del agua, a partir de que tape yo el drenaje, pues me va a producir una alberca que me va a durar unos días si está adecuadamente impermeabilizado mi patio. Eso, eso produce un gozo de la ociosidad en el uso del espacio, más allá de habitar, ¿no? Que habitar, pues es eso, usar la casa con ocio, con las funciones básicas y aquellas que sirven como articulador social, o sea, que nos ayudan a ser mejor familia en una casa. Entonces, los patios cumplen esa función en la casa y es extensiva a las plazas en los espacios colectivos. Son estos lugares de la consigna, de la expresión política, de la articulación social, de la reproducción del conjunto de valores atribuibles a la ideología del lugar, ¿no? O de la sociedad o del segmento de la sociedad que rige y que comprueba que ha sido eficiente porque aquí estamos, ¿no? Pensando teotihuacano en una plaza siendo Mr. No One ahí, viendo al mandón echándose una arenga política en contra, no sé, de los zapotecas, que dudo que haya sido tan así. Es una ciudad sin murallas, cabe destacar, querido Jesús, que una ciudad sin murallas debió ser autodefendible. ¿Cómo? Pues autodefendible con sistemas de comunicación internos de una eficiencia absoluta, con códigos absolutamente claros de conducta entre las personas, de comunicación entre las personas, donde una tea encendida en cierto lugar tiene que decir algo importante para todos, donde la labor que tengas tú que hacer con respecto de los demás sea igualmente importante para todos los demás. Estamos hablando de una sociedad compleja de un estado, como lo presume este Nacho Bernal, ¿no? Nuestro profe, y dice, hay un estado teotihuacano. Sí, desde luego. Y luego hay una bipartición del estado teotihuacano en esta diáspora de quienes habitaban la ciudadela y quienes prefirieron quedarse por allá, por las inmediaciones de la Plaza de la Luna. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al coincidir cambios climáticos, esta frágil relación del entorno y la agricultura y el sostenimiento de las capacidades demográficas de la población se vieron mermadas. Y entonces el Estado, su ideología, su política no fue capaz de sostener una diáspora social cuando la sociedad fue a lo elemental, a lo básico. Pues es que tenemos hambre, ¿no? Querido Ricardo, hablando del tiempo y que presiona, tú has querido ya también avanzar en el tiempo del desarrollo de la ciudad de Teotihuacán porque nos has hablado de los espacios, pero y del origen, ¿no? Desde el anterior programa, y ya nos estás apurando con el final, ¿no? Las causas probables del final, pero guardemos un momento antes de hablar de las causas de su probable abandono o destrucción de la ciudad, que sí me gustaría abordar, pero antes quisiera preguntarte en cuanto a hablar de los espacios, eh, nos falta hablar de esta organización un poco, tú decías de la parte defensiva, que no es una ciudad amurallada, eh, pero está formada por muchos conjuntos habitacionales que tienen un muro perimetral cada conjunto, ¿no? Sí, Probablemente también la misma inclinación de la ciudad y toda esta calzada escalonada, ¿no? De la calzada de los muertos, sí. tenga una función defensiva. No lo sé, ahorita quisiera oír tu opinión y en cuanto a estos aspectos, ¿no? De la organización social y defensiva que tú decías de la propia ciudad. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué opinas? Bueno, decías algo maravilloso en cuanto a la técnica constructiva de los patios hundidos, que no solamente se parecen a otros patios de otras ciudades,
sino que en este caso, si te entendí bien, también nos dan un manejo de la energía al interior de las unidades habitacionales. Sí. ¿Por qué no nos hablas un poquito de todo esto? Son eficientes. Hoy a mis colegas les tendría que decir, los patios teotihuacanos son eficientes energéticamente y no dejan huella de carbono. Bueno, seguramente sí, pero bueno, no quiero tampoco hacer Ah, mucho al respecto, no, porque no lo sé. Ciertamente el patio interior es un dispositivo de acondicionamiento de la habitabilidad, de los atributos de habitabilidad propios de los espacios interiores y de los espacios interiores abiertos. Es decir, no solamente el patio es un espacio interior abierto, también el pórtico es un espacio interior abierto. Teotihuacán tiene ambos. Y luego las plazas, que son espacios colectivos, pero perimetralmente delimitados. Pensemos en la Plaza de la Luna, donde tú al centro de la Plaza de la Luna eres el centro de la atención de una asamblea de edificios que te están viendo, porque la escalera da hacia ti. Fíjate cómo de ser los colosos monumentales, ellos están en circunstancia de tu condición de visitante, de tu condición de observador, una asamblea de edificios que te está viendo. claro. En el patio interior, el que tú quieras, de Teotihuacán, las casas están a la circunstancia del centro, que puede ser el lugar donde tú estés, o que ha habido quienes, ¿no? Teotihuacanos tardíos han colocado cosas allí. Un adoratorio, un tlecuil, un osario, un entierro, un ancestro, en fin. Los patios interiores otra vez, es un tema que de la arquitectura prehispánica ha sido abordado por muchos autores. Me gusta mucho el trabajo de Efraín Cárdenas para el asunto de los patios interiores a propósito de la arquitectura del norte del Bajío, del norte del centro de México, este lugar intermedio de ese lugar de, de- de allá, Michoacán, el Bajío, de los sitios que tuvo oportunidad de trabajar. El patio interior tiene esa fuerza de articulación de los miembros de la comunidad y de los miembros de una familia, dependiendo la escala. Es como la mesa en el comedor, dice la canción de Violeta Parra, no me acuerdo, que decía, en tu casa hay un templo que se llama comedor, ¿no? Porque es el lugar, otra vez, donde todos fluimos y confluimos, que tiene una cabecera, que tiene el espacio de legitimación y reconocimiento del ancestro común, del que tiene el discurso, del que tiene la palabra. En el patio debió tener verificativo este tipo de rituales que hoy, pues, no están más. Con respecto de la condición defensiva, Jesús, pues la ciudad se nos presenta desnuda de toda la materia orgánica y no debemos olvidar que la madera en grandes cantidades debió ser utilizada por los constructores primero y por la sociedad en general. Un maestro mío de estos arquitectos que te cuento una vez me dijo, un notable arquitecto emérito de él, me dice, es muy lamentable reconocer que la tecnología de la madera no la tuvieran los teotihuacanos. ¿Cómo? Eso quería yo escuchar. Es que por eso es importante ser arqueólogo, querido Jesús, porque sabes que el material orgánico pues no sobrevive, ni el textil, ni la madera, ni las personas. Y entonces quedan las piedras allí como únicos interlocutores nuestros, con el sustrato que preserva ciertas cosas, pero no todas, ni la madera, ni el textil. La indumentaria debió ser exquisita. Y los trabajos de madera, perdónenme, pero si el Tlapanhuehuetl de Malinalco, que fue hecho por mexicas, los mexicas no eran labradores de piedra, eran los chalcas, que eran sus clientes. Los mexicas eran clientes de los chalcas en materia de labrado de piedra y de los de Tenayuca, los chichimecas. Si el Tlapanhuehuetl nos conmueve por la delicadeza de su labrado, ¿qué no habrán hecho?
y que se ha perdido para siempre. Entonces, ahí hay que ser muy cautos. Una ciudad no amurallada de piedra, habría que decir, pero recordemos que los presidios y las castras desde Roma, desde Sumeria y Egipto, son palizadas, ¿no? El nombre de Palenque viene justamente de una palizada y que son materiales de uso eventual, no como la piedra. No está amurallado con piedra, como Xochicalco, dice la doctora Cybers, que sí, o Monte Albán, dicen otros también. La muralla no solo es la contención del invasor, es también un pie de casa provista por el Estado para los nuevos migrantes. También lo hemos visto de esta manera, donde las huellas de calcinación no es que allí haya habido gente queriendo entrar como es que nos imaginamos las guerras arturianas de la Edad Media. Los muros son el punto firme de un nuevo asentamiento que está proveyendo el Estado. Fíjate, ya es en el clásico. Para los migrantes debió ser muy importante contar con la anuencia del Señor para asentarse por virtud de su recién llegada a los muros de la ciudad. No sé, habría que sentarnos a discutirla. Un tema muy interesante que, bueno, muchos entre los que has anotado, como el de los migrantes, porque finalmente la humanidad es una población que se mueve, ¿no? Que busca siempre un mejor lugar para habitar eh, y lo construye, pero todos los pueblos del mundo yo creo que son pueblos migrantes y la ciudad de Teotihuacán lo refleja, es una ciudad digamos, cosmopolita, donde se integran diferentes etnias y ese ha sido otro tema que probablemente no podamos desarrollar del todo, pero que tendrá sus características propias reflejadas en Teotihuacán en la manera de construir su espacio, aunque siguiendo un patrón. Brevemente, ¿qué dirías de eso, Alejandro? Yo invitaría al doctor Serrano, a Carlos Serrano. Ajá, Tiene trabajos muy importantes sobre la población teotihuacana. Los colegas antropólogos físicos, los jóvenes antropólogos físicos de la zona que combinan la arqueología con esa nueva visión bioarqueológica, eh, hay que prestarles el micrófono para que nos ayuden a reconocer cómo está la diversidad biológica que tiene que ver definitivamente con su escala social, ¿no? Esto sí es una ciudad que recibe inmigrantes tempranamente y es una ciudad que controla y domina las bases de la economía mesoamericana por virtud de la explotación de la obsidiana. Al grado, Jesús, tú y yo lo sabemos, que los mayas del Petén prefirieron consumir la obsidiana teotihuacana que explotar sus propios mantos. ¿Por qué? Porque, pues, es que la obsidiana teotihuacana dura más, pues, no sé, ¿no? Pero es una técnica, es una tecnología aprobada. Ni tú ni yo compraríamos un coche Ramírez y existen. ¿Por qué? Pues que tienes que pagar investigación tecnológica no, te lo venden como si fuera un Tesla, que es una tecnología comprobada. Son más baratos los Toyota que los Ramírez. aunque yo hoy no compraría tampoco un Tesla. No, nadie de nosotros te lo No, aseguro. Pero un Toyota sí. Es decir, la tecnología comprobada de la obsidiana teotihuacana era al mismo tiempo adquisición de prestigio. Cuando éramos niños, no sé si te acuerdes, no había plumas Bic en México. Y un niño que sacaba una pluma Bic decías, ok, tampoco decíamos ok, ándale, trae una pluma Bic, se maleó. claro. Alejandro, es un placer de verdad escucharte. Hay muchos temas que nos gustaría seguir tratando sobre Teotihuacán, pero pues no podemos abarcar todo. Y ahí tienes una pluma Tengo mi Bic. pluma Bic.
Yo debo de confesar que siempre de chico quería había un niño en el salón que traía lápices de colores, Prismacolor. Y Mm. yo tenía de los Patria, entonces moría por unos Prismacolor. Los compré ya de grande porque no me Sí, podía sí, sí, quedar sí. con eso. En fin, Alejandro, pues, ahora sí quedamos convidados, te vamos a hacer caso, vamos a invitar a Carlos Serrano para hablar de estos temas que mencionamos y todo lo que tú has tocado y que podríamos seguir hablando, te invitamos para que en otra ocasión podamos seguir hablando y ahondando en estos temas, porque ahorita Sí. solamente los hemos arañado para poder aproximarnos, como tú decías, a esta civilización desde una perspectiva del arqueólogo y del arquitecto y del gran investigador que tú eres. A nuestros radioescuchas, pues les agradecemos mucho su paciencia, su interés en escucharnos, en escuchar en esta ocasión al doctor Alejandro Villalobos. Y pues nada más nos queda decir que este ha sido un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, gracias a Radio INA, que es la casa que nos arropa el día de hoy. En la producción tenemos a la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, en la subdirección de Radio INA a Gabriela Marentes, en la realización a Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Un agradecimiento nuevamente a la zona arqueológica de Teotihuacán a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Mi nombre es Jesús Torres Peralta y estamos súper contentos de haber contado con la presencia del gran investigador, doctor Alejandro Villalobos. Eh, Recuerden que cada día es una nueva oportunidad para aprender, ser y estar. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.